Hola, bienvenidos a La Nueva Biología, un podcast donde analizamos temas de salud desde una perspectiva que combina ciencia, espiritualidad y pensamiento crítico o simplemente el uso de la imaginación y de tener una mente abierta para poder entender enfermedades que normalmente, bajo el paradigma médico convencional, el diagnóstico es no muy bueno. Y una categoría específica o donde resalta mucho esto de que el diagnóstico tiende a ser poco favorable son enfermedades autoinmunes. Yo recuerdo mucho que tú has pensado, Aida, varias veces en el tema de enfermedades autoinmunes y en este concepto que dice la medicina alópata, que el cuerpo se está atacando a sí mismo. Entonces, me gustaría que me comentaras un poco cuál ha sido tu experiencia con personas que te han compartido de su enfermedad autoinmune y por qué esto a ti no te cuadra del todo. Bueno, sí, pues yo las veces que he escuchado de que personas comparten su diagnóstico, algo que me llama la atención es que tanto ellas como sus doctores dicen que es que tu cuerpo pues tiene un defecto, ¿no? Tu cuerpo se equivocó, tu cuerpo está defectuoso. Incluso una persona dijo como, ay, es que mi cuerpo está pendejo. Y a mí esto me llama mucho la atención porque pues yo pienso que simplemente el cuerpo está teniendo una reacción natural a un medio ambiente que no favorece a la salud. Y el ejemplo que a mí me gusta poner es, imagínate que tienes una planta y a esa planta nunca la pones en el sol, rara vez le echas agua y luego imagínate que en lugar de tierra la pones a crecer en grava. Entonces te imaginas, no tiene tierra, no la pones en el sol, casi no le echas agua y luego la riegas con Coca-Cola. No sé, por poner así como las peores condiciones en las que podrías tener una planta. Y bueno, pues esa planta, de repente, pues la ves como que no está verde, ¿no? Está cafecita y está así como seca. ¿Qué es lo que dirías acerca de esa planta? Dirías, ay, qué raro. El cuerpo de esa planta de tener algún defecto, porque pues mírala cómo está, tiene un defecto, su cuerpo. Su cuerpo, se está atacando a sí mismo. O más bien dirías, creo que esa planta no le estamos dando el cuidado adecuado que necesita para estar bien. Yo creo que todos, diríamos lo segundo, ¿no? O sea, nadie diría, qué raro, esa planta salió defectuosa. Diríamos, oye, esa planta necesita luz, esa planta necesita agua. Entonces, si podemos tener como este pensamiento en torno a las plantas, como por qué no lo tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Pues digo, está bueno tu ejemplo de la planta porque primero crea distancia, o sea, en una planta a lo mejor es más obvio decir, sí, depende, ¿no? De las condiciones del suelo, depende de la hidratación, los nutrientes que le lleguen, pero también está otro tema, o sea, en la planta, a menos de que seas agricultor y ahí a lo mejor como agricultor sí contratas doctores de plantas, ¿no? Y los doctores de plantas te recomiendan a lo mejor ciertos fertilizantes y ciertos pesticidas muy específicos y hay campesinos, ¿no? Que han abandonado sus métodos tradicionales de cosecha por confiar como en el diagnóstico oficial, pero no es tan común en plantas, ¿no? O sea, con humanos es más común que decimos, tengo problemas, por ejemplo, digiriendo el trigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación oficial que me están dando? Tienes enfermedad celíaca. Cuando tú comes trigo, las proteínas del trigo desatan o desencadenan una reacción inmune, una reacción de inflamación, y la enfermedad celíaca se considera algo que no tiene cura. Es como, por alguna razón, tu cuerpo genera mucha inflamación, ataca esas proteínas del gluten y pues tú no puedes comer trigo, no puedes comer nada con gluten. O sea, tu Y cuerpo tiene un defecto el cuerpo tiene un y defecto, por sí. alguna razón, por un error de tu cuerpo, te inflama cuando comes el gluten, Claro, ¿no? Pero claro. por un error de tu cuerpo. Sí, sí, sí. Y no es tan fácil en el caso de humanos observar todos los factores ambientales que están llevando a tu cuerpo a tener esta reacción tan intensa ante la presencia de una proteína específica de trigo en tu cuerpo.
¿Y por qué tú dirías o cuáles son esos factores ambientales que llevan a tu cuerpo a reaccionar así en torno al trigo, por ejemplo, enfocándonos en esta enfermedad? Porque Claro. yo no conozco mucho de la enfermedad celíaca, entonces explícame cuáles serían los factores ambientales que pueden contribuir. Claro. Bueno, hay como diferentes rangos de intolerancia al gluten o de inflamación que pueden presentar personas que consumen gluten. Se supone Ujú, que alguien que tiene mucha inflamación ujú, ya oficialmente se diagnostica como enfermedad celíaca y está ok, considerado autoinmune. El ok. primer, yo diría, el primer factor que no entra en la ecuación es ver por qué el trigo no es un alimento que actualmente se encuentre de buena calidad. O sea, nadie te dice, a lo mejor no es que te haga mal el pan, a lo mejor es que te hace mal el trigo, que es de mala calidad por diferentes factores. Entonces, ese sería lo primero que yo identificaría. ¿Por qué? Digo, es un caso muy sencillo. Hay varios gastroenterólogos que lo han hablado mucho en podcast de Estados Unidos, que les sorprende que sus pacientes de Estados Unidos, cuando viajan a Europa, pueden comer pizza, panes, todo tipo de harinas, y no tienen esta inflamación aguda de diferentes tipos que sí tienen en Estados Unidos. Obviamente hay Ujú, personas con una reacción tan fuerte al gluten que no pueden comer ningún tipo de trigo. Pero en caso es que es algo moderado a mediano, hay gente que se anima de vacaciones a comer, ¿no? Porque es muy rica la comida de cierto país, quiere disfrutar las vacaciones y se lleva la sorpresa de que no está produciendo esta reacción de inflamación en su cuerpo. Entonces, ese es un ujú, factor muy sencillo que no se considera en la ecuación, ¿no? A lo mejor no es que tu cuerpo esté descompuesto y rechaza todas las harinas, a lo mejor es que tu cuerpo te está ayudando a no sobresaturarlo de sustancias tóxicas y en particular reacciona muy fuerte a las sustancias tóxicas o difíciles de digerir que están, pero solo en ciertos tipos de harina de trigo, no en todas las harinas en general. Oye, no, aquí quiero hacer una pausa. Primero para decirte que me recordó mucho a una publicación que vi en Facebook pues de estas que se ríen de las cosas graciosas que dicen los whitexicans, Ajá, o sea, ajá. la gente rica, fresa de México, se ríen, ¿no? Pues lo que llegan a decir. Y una de esas publicaciones me dejó pensando porque se reían de alguien que decía, ay, es que a mí, los baguettes de Francia, este, me caen mucho mejor que los baguettes de México. Entonces Ah, la no. gente se reía porque, pues podría sonar como un comentario como clasista, racista, como que los baguettes de Francia son mejores que los de México. Pero yo sí quiero que toquemos un poquito este tema, que la verdad es que sí, los baguettes de Francia sí son diferentes a los de México. A ver, pero no porque los panaderos de allá sean mejores ni nada. O sea, quiero que hablemos de la calidad de la harina, el tipo de trigo, o sea, porque creo que en verdad mucha gente podría no saberlo. Claro. Entonces, a qué te refieres o a qué nos referimos cuando decimos, no, pues es que los baguettes de Francia sí están mejores. Y de hecho a mucha gente que aquí en México o en Estados Unidos Ujú, le ujú. inflama comer trigo, resulta que viaja a Europa y puede comer pan perfecto. ¿Cuál es la Claro. diferencia entre la harina? ¿Por qué dices que la harina de aquí es de mala calidad? ¿Qué tiene esa harina? Sí, sí, sí. Y qué bueno que mencionas que también gente de México lo dice, porque realmente la harina que llega aquí a México es harina de Estados Unidos, principalmente. El trigo estadounidense, en su totalidad, al menos en producción industrial, creo que hay muy poquitos lugares donde se sigue cultivando trigo sin modificación genética, pero casi todo es trigo genéticamente modificado para sobrevivir en condiciones más diferentes. A grandes rasgos, lo que han visto estudios sobre la intolerancia del gluten es un trigo tradicional antes de la época de modificación genética. Tenía Ujú, 16 tipos diferentes de proteína expresados tal cual en el grano. ok. O 16 tipos que se han estudiado al menos su digestibilidad por el cuerpo humano. Ahora, Ujú,
de esos 16 tipos, la modificación genética decidió que se eliminaran 12 para quedarse solo con 4 tipos de proteína que son más rígidas estructuralmente. ¿Qué Ok. ventaja tiene esto? Que pues para heladas, para tiempos de sequía, la estructura es más resistente de toda la planta en general y es un trigo que efectivamente sobrevive más. Entonces, yo personalmente mm, no quisiera, o sea, hay gente por ahí que dice, es que si comes algo genéticamente modificado, eso también altera tu propia genética. Y, o sea, hay mucha como satanización de que es súper malo los genéticamente, las comidas o alimentos genéticamente modificados. Yo diría, no es algo como a lo que conviene asignarle un carácter maligno, ético es malo porque están transformando la naturaleza, es ver si genera problemas prácticos o no. Y Ujú. yo diría, para mí muchos organismos hay que ver cada caso, ¿no? O sea, tampoco puedes decir, todos son terribles, ¿no? En el caso del trigo, reconocer que cumple su objetivo de hacer trigo más resistente, rinde más la cosecha, se protege, se asegura la continuidad alimentaria. Ahora, dos problemas. Se erosiona mucho la tierra, entonces la sustentabilidad a largo plazo de la agricultura industrial, ese es un problema, ¿no? Pero yo no diría es algo directamente malvado, no, resuelve una necesidad inmediata, pero a largo plazo hay problemas de sustentabilidad. Ahora vámonos a nutrición. ¿Qué pasa si en lugar de que tú recibas como que el Las horizonte, 16 proteínas, solo estás 16 recibiendo proteínas, 4. esas cuatro, justo por ser más resistentes o tienen un efecto que genera más resistencia estructural para la planta, son más difíciles de digerir. Cuando Mm, tienes el trigo en su espectro completo, tu estómago, por así decirlo, empieza digiriendo las proteínas más fáciles y las otras se van asimilando al bolo alimenticio. Entonces, es un trigo al que le puedes sacar más nutrientes. No se va a hacer concentrado y pesado de digerir en el paso por tu intestino y por tanto no va a generar inflamación. O sea, muchas veces el intestino genera inflamación porque dice, estamos recibiendo muchísimo trigo, además la dieta, ¿no? Muchas de nuestras dietas por años es comer no solo este trigo genéticamente modificado que le cuesta al intestino extraer los nutrientes, también es trigo nado, con aditivos, con colorantes, ¿no? Mayoría de los productos comerciales, ¿no? Pan de caja, incluso, ¿no? Aquí en México está pan Bimbo, que es el más común, pero hay pan Bimbo Premium, que según que integral. Hay incluso una marca que compró Bimbo que se llama Orowit y te lo presentan en una bolsa súper bonita y dicen que es pan artesanal, pero en realidad igual son harinas procesadas, harinas desnaturalizadas, con muchos aditivos, colorantes, preservativos. Por si fuera poco esto de que son proteínas difíciles de digerir porque ya se modificó el trigo, además le agregan toda una serie de procesos que hacen que para tu cuerpo sea muy, muy difícil extraer nutrientes de ahí y sí, muy fácil extraer toxinas, ¿no? Entonces, cada que comemos pan, yo diría el 99% del pan que encuentras en un supermercado te está intoxicando. Después de años y años de estarte intoxicando con ese pan, tu cuerpo va a decir, oye, ya no me des pan, ¿no? Y desarrollas esta respuesta que es tu cuerpo diciéndote, deja de comer esto. Y entonces, en lugar de decir, vamos a replantearnos cómo estamos manejando la producción de granos, cómo hacemos recetas de pan que realmente sean nutritivas, la respuesta es, los cuerpos de las personas están fallando porque generan esta inflamación rara y no deberían generarla porque es comida. Y realmente es una comida que en el fondo no es comida. sí, o sea, en lugar de, tu cuerpo genera una inflamación. Y Ujú. en lugar de decir, ok, esta inflamación es porque el trigo que estás consumiendo está genéticamente modificado y además se le añaden químicos para refinarlo, tiene toda la lógica que tu cuerpo se esté inflamando. Te dicen, ay, es que, pues quién sabe qué le pasó a tu cuerpo, se anda equivocando, tienes una enfermedad autoinmune. Así es, así es. Y este es un caso muy fácil de observar, ¿no? Hay enfermedades autoinmunes
donde los factores son más complejos. Pero solo para cerrar el tema de Europa, en Europa, no en todos los países, pero sí eh, una buena parte de Europa Occidental, Inglaterra, Francia, no estoy seguro de los otros países, no voy a inventar si Alemania, España, pero sé que son varios, no sé cuáles exactamente, tienen muy restringida la producción de trigo genéticamente modificado. El Parlamento Europeo, entonces ahora que lo digo, ahora que recuerdo ese dato de que es el Parlamento Europeo, el que no recuerdo si prohibió o solo impuso multas para que sea más caro producir el genéticamente modificado y promover que se conserven los alimentos originales. Pero bueno, el resultado es que las harinas de allá son harinas que en general conservan su perfil nutrimental correcto, no tienen esta saturación de solo 4 proteínas rígidas y además en Europa también sí hay una legislación muy estricta sobre aditivos, ¿no? Entonces no hay colorantes tóxicos, de hecho no hay ningún tipo de colorante artificial, solo puedes añadirle color mediante comida. Si quieres usar algo rojo, jugo de betabel, ¿no? Entonces no hay forma de usar químicos como aditivos. Y eso, pues, de verdad hace que te sientas mejor comiendo pan en Europa que el pan que podemos obtener aquí en México o en Estados Unidos. Y bueno, cerrando ese tema, me gustaría hablar de por qué en otras enfermedades es más difícil. Eh, Ujú. en Sí, o otras... sea, como que otras enfermedades, ¿no? Esto de celíaco fue muy fácil. El trigo y Ujú. súper tóxico, pues obviamente tu cuerpo reacciona así. Pero a Claro, ver, me da curiosidad, ¿qué otra enfermedad autoinmune quieres hablar? pues pienso en dos en particular. Una, porque nos tocó hablar de ello con una amiga, eh, la enfermedad de Hashimoto, que en teoría tu cuerpo empieza a atacar las células de tu propia glándula tiroides. Y Ujú. otra enfermedad que también como que tenemos un caso cercano, se llama glomerulonefritis por C3. Los ¿Qué? glomerulonefritis, que significa Glomerulonefritis. nefritis, que significa y dice, inflamación de los glomérulos. ¿Qué son los glomérulos? Ok, los glomérulos ¿Los son glomérulos dónde están? Primero. en los riñones, Ok. ¿Y qué es lo que hacen? filtran la sangre. Ok, filtran la sangre. Ahora, en la enfermedad autoinmune que estás hablando, los glomérulos del riñón Ujú. que filtran la sangre Sí, ya no funcionan ya no funciona. porque el cuerpo está produciendo una proteína que se llama C3. Así es. Ujú, ujú. Ok. Eh, esa proteína hace que los glomérulos no funcionen. Hace que todo el área en los glomérulos y alrededor de los glomérulos esté muy inflamada Ok. y después de mucho tiempo se daña el tejido de los glomérulos, porque es como si Ok. todos los días te quemaras con algo, en algún momento va a dejar de regenerarse tu piel, solo se va a quedar Ya. con una cicatriz extraña. Ok. A ver, entonces los glomérulos del riñón Sí. están dejando de funcionar porque durante mucho Sí. tiempo Ujú. el cuerpo produjo esta proteína C3. Así es. Entonces, lo que la medicina convencional dice es, pues tu cuerpo no tiene por qué estar produciendo esta proteína, se equivocó, Ujú, ¿no? ujú. Y por eso te diagnostican la enfermedad autoinmune, ¿no? Que todas las enfermedades autoinmunes es, pues quién sabe por qué, tu cuerpo se equivocó y está haciendo esta cosa rara, ¿no? Pero bueno, ahora supongo que hacia donde va la conversación es que me vas a decir, bueno, pero yo sí sé por qué el cuerpo está produciendo esta proteína C3. Puedo decir que conozco una causa, porque para mí puede haber muchas causas, pero O bueno, tienes una teoría, tal es vez. una teoría, pero sobre todo un cambio de perspectiva, Ok. de decir, todas las células en nuestro cuerpo son conscientes. O sea, este es el Ujú. paradigma desde el que partimos en el podcast. Y si las Ok. células de nuestro cuerpo son conscientes y los componentes internos de la célula también son conscientes y Ujú. están exhibiendo un comportamiento, ya sea producir inflamación en los glomérulos del riñón o producir inflamación en ciertas células de la tiroides, como en el caso de Hashimoto. Ok. eh, Por algo lo están haciendo. Están reaccionando a información.
Ok, están están reaccionando a reaccionando a información. estímulos, no simplemente se vuelven locos, no simplemente, sí, no es un defecto, es un proceso de comunicación. Ahora, ¿con qué se están comunicando? ¿No? Ok. Em, en el, eh, en el paradigma de la medicina alópata, se buscan cosas visibles, directas, ¿no? Entonces, por eso te decía, Mm, "Mm, no hay bacterias. Las pruebas de virus dan negativo. No se ve un daño físico claro de que ocasionó en un inicio. Entonces, si no hay una prueba visible directa, solo dicen, el cuerpo está descompuesto, no hay nada que hacer, ¿no? ¿Qué son esos factores invisibles que podrían estar llevando a que las células estén reaccionando así? De entrada, lo que tú decías al principio, el cansancio, la deficiencia de nutrientes porque nos alimentamos mal, el estrés, emociones que están saturando nuestro cuerpo, que lo están haciendo sentirse incómodo, la falta de ejercicio, o sea, hay muchísimos factores que se conjugan, pero no son factores que puedas establecer una relación directa, ¿sabes? O sea, como, el otro día me enojé mucho con mi compañera de trabajo y en ese momento mi tiroides empezó a atacarse ella misma, ¿no? O sea, no es una relación lineal observable, es más bien la acumulación de estímulos que pueden venir de muchas áreas diferentes que empiezan a, digamos, a sacar a las células de una parte de nuestro cuerpo de su ritmo natural y le empiezan a decir, vive en otro ritmo, ¿no? Ya sea vive en un ok. ritmo de generar mucho cortisol, estrés, vive en un ritmo de generar pocas endorfinas, porque no tienes tiempo para descansar, para sentirte apapachado, para sentirte contento, ¿no? Tienes que ser productivo o productiva. Entonces, cuando no le das libertad al cuerpo de cumplir como con un espectro amplio de experiencias y de necesidades, y te metes solo en un programa, ese programa puede ser solo me dedico a mi trabajo, o solo sufro por mis relaciones amorosas, o solo me preocupo por el dinero, pero un programa que se repite una y otra y otra y otra vez, tu conciencia va a estar, en lugar de estar enfocada a una diversidad de experiencias, a agradecer los diferentes momentos del día, a que tu cuerpo, estar presente en esos momentos, que tu cuerpo siga los ritmos del sol, de descanso, de trabajo, de juego, de alimentación, tu cuerpo se vuelve como monotemático, tu conciencia se vuelve monotemática y entonces la comunicación entre todas las partes de tu cuerpo empieza a tener fallas porque no le estás prestando atención a tu cuerpo, no le estás prestando atención a una conciencia global del cuerpo. No te puedo decir como una relación específica de cuando haces este tipo de actividades o cuando dejas de tener descanso, cuando dejas de comer bien, esto específicamente lleva a una deficiencia del sistema de cualquier órgano que le van a llamar enfermedad autoinmune. Pero lo que sí me gustaría compartir aquí en pantalla es el trabajo de una investigadora de Estados Unidos que se llama Eileen Day McCusick. Y Eileen eh, hace un tipo de programa de terapia muy específica donde usa tenedores de afinación, tenedores que normalmente se utilizan para afinar instrumentos musicales, y ella los utiliza para detectar en el campo electromagnético alrededor de tu cuerpo donde hay eh, eh, a ver, ¿por qué funcionan los tenedores de afinación? Porque eh, cuando se exponen a ondas acústicas eh, armónicas con un ritmo constante, van a sonar bien. Cuando algo está descompuesto en la cuerda de una guitarra o en la cuerda de un piano, las ondas salen como deformes, en lugar de que salgan todas del mismo tamaño, por así decirlo, con la misma frecuencia y amplitud, sería el término técnico, salen unas de mayor amplitud, otras de menor frecuencia, y entonces los tenedores suenan raro. Entonces, Ok, a ver, vamos a hacer un resumen. Yo sí. quiero hacer aquí un resumen. Ujú. Entonces, esta terapeuta, Aileen, usa tenedores de afinación como los que se utilizan para los instrumentos Ujú. para detectar
afinaciones o desafinaciones en el cuerpo. Así es. Entonces, estos tenedores, cuando perciben que hay vibraciones que son armónicas, suenan bonitos. Ajá, ajá. Y cuando los tenedores perciben vibraciones que están así desordenadas, que no tienen armonía, pues suenan feos. Sí, sí, sí. Ahora, este principio que podemos ver en los instrumentos musicales se aplica también al cuerpo, porque todo nuestro cuerpo está rodeado por un campo electromagnético, ¿sí estoy correcta? Sí, sí, sí. Sí, que también muchos lo conocen como aura, ¿no? Aura, tu cuerpo energético, tu cuerpo electromagnético, que básicamente son electrones moviéndose de cierta manera, ¿no? Entonces, si tus electrones se están moviendo en un patrón armónico, pues los tenedores que ella acerca a tu cuerpo, pues se van a oír bonito. Si los electrones de otra zona de tu cuerpo se están moviendo en un patrón no armónico, van a pues sonar un poquito feo los tenedores, ¿no? Entonces supongo que ella va acercando los tenedores al cuerpo, viendo en dónde suenan bien, en dónde no suenan tan bien. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Sí, nada más señalar que todo, todo cuerpo que está emitiendo energía, como Ujú. nuestro cuerpo, está todo el tiempo produciendo energía y por tanto está emitiendo, ¿no? Y emitimos ondas de energía de todo tipo, energía infrarroja, el calor que puedes sentir si pones tu mano sobre el cuerpo de alguien, y emitimos energía electromagnética, y esta energía electromagnética, eh, al entrar en contacto con los tenedores de afinación, modifica, es capaz o más bien los tenedores pueden detectar si hay una parte en este campo electromagnético que estamos emitiendo donde, como tú dices, hay algo que está desorganizado, y si está desorganizado, van a sonar extraño. Y Ok. em, Eileen McCusick no solo em, como que, o sea, ¿en qué consiste la terapia que ella ofrece? Cuando identifica un punto de desorganización, se queda un rato ahí con los tenedores, para repetir porque los tenedores tienen una frecuencia de sonido específica y están diseñados para eh, resonar cuando los tocas, para resonar en esa frecuencia específica. Entonces, lo que ella ha visto es, si los toca mucho tiempo en un lugar donde están recibiendo mala señal, terminan por modificar la señal electromagnética del cuerpo, y entonces llega un momento en el que los tenedores empiezan a sonar bien. Ok. O sea, se armoniza esa parte del cuerpo. Se armoniza ese punto específico del campo electromagnético. Lo que ella empezó a atender muchos pacientes. Y Ujú. entonces, cada vez que encontraba un punto de desorganización, empezó a ver que, empezó a pensar ella que probablemente eran por la misma causa. O sea, siempre que alguien tiene un punto de desorganización aquí, pues es por la misma causa. Y para probar su hipótesis, pues le empezó a preguntar a la gente, oye, noto un punto de desorganización aquí. De casualidad, Ujú. sufres depresión, y resulta que todos los que tenían un punto de desorganización ahí, resulta que todos sufrían de depresión, ¿no? O todos los que tenían un punto de desorganización en otro lado, esto pues preguntando y preguntando, resulta que todos eran personas que siempre estaban súper ocupadas y sentían que nunca podían como parar a tomar un descanso, ¿no? Supongo que eso es lo que querías decir, que con el tiempo ella, platicando y platicando y platicando con la gente, se empezó a dar cuenta que, oye, este punto de desorganización siempre corresponde a
que las personas no están descansando. Y este otro punto de desorganización siempre corresponde a que estas personas vivieron una pérdida muy grande. Y así. Exacto. Sí, sí. Y eh, ella misma ha dicho que es un sistema de detección de memorias en el cuerpo, pero en lugar de detectarse o de programas, mejor voy a decir programas, porque cuando tienes una experiencia, ya sea pues como muy intensa, porque a veces lo que encuentras como recuerdos de accidentes o de trauma, o tienes una experiencia que se repite mucho a lo largo de los años, lo que decías, el estrés, el exigirte mucho a ti mismo, se va grabando esa información en el cuerpo y la podemos ver reflejada en el campo electromagnético. Y, Oye, ¿cómo se relaciona esto con las enfermedades autoinmunes? claro, porque la terapia de Eileen McCusick es una evidencia de que el cuerpo tiene información guardada en diferentes niveles de conciencia, por así decirlo, y esto lo dicen muchas medicinas tradicionales alrededor del mundo. La tristeza se puede guardar en los pulmones y en la garganta, ¿no? Pero es tan específico lo que podemos guardar ahí, que diferentes tipos de tristeza, diferentes tipos de ansiedad o depresión, emiten, por así decirlo, diferentes mini campos electromagnéticos. O sea, hay un campo general del cuerpo, pero además cada órgano tiene su propio campo electromagnético, porque cada órgano tiene su propia forma de generar energía y cada órgano tiene su propia conciencia. Pero lo que es muy valioso de la investigación de Aileen es ver que ciertas alteraciones de los órganos eh, crean mini campos electromagnéticos no armónicos, ¿no? Entonces, por así decirlo, los pulmones tendrían su campo electromagnético natural, que es cuando su conciencia está en comunicación abierta, sin programas repetitivos, en armonía con el resto del cuerpo. Si esto Pero cambia, sí en el pulmón se aloja un programa repetitivo de mucha tristeza, se empieza como a distorsionar la frecuencia electromagnética natural del pulmón. ajá, ajá, ¿Ok? y crea una segunda mini conciencia. O sea, sigue estando el campo global del pulmón, pero ahora ya hay mini conciencias en diferentes puntos, por eso es que se proyectan a diferentes alturas de nuestro campo electromagnético, y estas mini conciencias están enviando la información a las células del pulmón, de que pues no sé, que es normal sentirse triste, que todo el tiempo tenemos que prepararnos para la pérdida o para el dolor, por decir algo. Y cuando esta información se repite una y otra vez, ¿qué puede pasar? Que todo el pulmón a lo mejor empieza a cerrarse y tenemos un caso de fibrosis pulmonaria, por ejemplo, donde los alvéolos empiezan sí, a perder flexibilidad y empiezan a rigidizarse. Y es una respuesta que en teoría es solo una enfermedad degenerativa, el pulmón está fallando, pero desde esta perspectiva de que todas las células del pulmón son conscientes, están respondiendo a un estímulo, están respondiendo a lo que les está llegando. Y eh, como que la gran deficiencia para poder acercarnos a enfermedades autoinmunes o degenerativas, donde el diagnóstico oficial sería, pues no hay nada que hacer, excepto a lo mejor usar ciertos químicos que pueden hacer más lento el deterioro, pero se va a terminar de deteriorar y se va a morir la persona, ¿no? Ese es el diagnóstico oficial. Y cuando involucramos el concepto de conciencia celular, entonces abrimos el panorama completamente, porque vamos a abrir un diálogo con esos pulmones o con los riñones o con la glándula tiroides, y vamos a ver cómo podemos cambiar el discurso que está recibiendo, cómo podemos cambiar la historia y la información electromagnética que está recibiendo. En el caso de Aileen, a veces simplemente parece
eh, ficción, parece cosas New Age, pero si leen el libro de Aline McCusick, lo pueden encontrar en Amazon, lo vamos a poner en la descripción del capítulo. Pueden ver que tiene muchísimos casos documentados de gente con enfermedades crónicas, artritis, diabetes, que han desaparecido eh, sin otro tipo de terapia más que cambiar la información del campo electromagnético. Porque ¿qué está haciendo con los tenedores? Está hablando con las células. Está hablando con las células, está identificando el punto, la conexión específica electromagnética de ese punto donde coloca los tenedores con las células que tienen ese programa o esa información de estrés, trauma, ansiedad, lo que pues toda la diversidad de experiencias humanas que es común tener, y solo por esa comunicación, solo por ese diálogo, cambia el mensaje y entonces cambia el comportamiento de las células. Y Ok, o sea, ella está hablando con las células, pero ujú, no a través de palabras, sino a través de vibraciones. Pero pues igual es un lenguaje, ¿no? así Y a es. través Ya de sí, vibraciones acústicas, ¿no? Ondas vibraciones acústicas en este caso. Ujú. Bueno, yo quiero cerrar con esto y luego tú me dices si quieres agregar algo más, que si alguien tiene una enfermedad autoinmune y hasta ahora la única historia que le han contado es, pues ni modo, tu cuerpo tiene un defecto y pues ya ni modo. Hay otra historia, hay otras historias que tienen un final mucho más esperanzador. Y lo que tienes que preguntarte es a qué está respondiendo mi cuerpo, ¿no? O sea, mientras que la medicina alópata te dice tu cuerpo está actuando así porque se equivocó, nosotros te invitamos a hacerte la pregunta, no, mi cuerpo está actuando así, ¿por qué? ¿A qué está respondiendo? Y tal vez tú no tengas la información para responder esa pregunta, ¿no? Pero sí hay terapeutas, doctores, doctoras que pueden ayudarte a responder esa pregunta. ¿Por qué tu cuerpo se está comportando así? ¿A qué está respondiendo? Sí, y yo solo quisiera agregar que el método de Eileen McCusick, como cualquier otra terapia, no funciona para el 100% de las personas porque cada conciencia es diferente. Entonces, además, cada historia de vida es diferente. Hay personas que usan aparatos de frecuencias electromagnéticas, se colocan electrodos directamente en el cuerpo y responden muy bien a eso. Hay personas que responden muy bien a los baños en tinas de hielo. Todo al final es cómo vas a dialogar con tu cuerpo y cómo le vas a contar esa historia diferente, cómo le vas a decir conciencia de mi órgano que está desorganizada, que está fuera de equilibrio. Quiero invitarte de vuelta a que seamos un todo armónico, ¿no? Y para mí, la sugerencia es nada más que explores muchos tipos de diálogo, ¿no? Porque a lo mejor descubres que solo la meditación es suficiente para sanarte. A lo mejor descubres que herbolaria y baños de hielo, a lo mejor que 1000 terapias disponibles, ¿no? Escucha tu intuición interna eh, y ábrete a probar opciones, pero no con la perspectiva de, ese algo externo me va a sanar, o sea, porque en realidad no te sanan los tenedores o no te sana la herbolaria, no te sana una cirugía, te sana encontrar tu camino personal para comunicarte con la conciencia de tu cuerpo. Y cuando te comunicas con esa conciencia, el proceso de armonía llega solo. El tema es entregarte lo más que puedas a ese proceso porque hay gente que sana inmediatamente, hay gente que su camino de exploración es de años y el tema es mantener esta convicción interna de querer sanar y querer vivir sí, como en la versión donde no te culpas por tu enfermedad, donde no culpas al cuerpo por la enfermedad, sino que lo ves como un proceso de descubrimiento del mundo y mientras más amor y aceptación puedas tener por este proceso que estás viviendo, más fácil es
que la comunicación con tus células se restablezca, que el flujo de comunicación regrese a un equilibrio